Estamos en el tiempo del Instituto Bíblico Radial. Hoy tuvimos un desfasamiento en el inicio del programa, que estaremos corrigiendo la próxima semana. Pero aquí estamos en las 2 horas del Instituto Bíblico Radial para continuar con la enseñanza que nos tiene ocupados y que esperamos sea de bendición para ti. Estamos en las doctrinas básicas de la materia de apologética para que podamos nosotros fundamentar la defensa de la fe que nos ha sido entregada y que a través de las Sagradas Escrituras ha llegado esta doctrina que el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo para que nos fuera enseñada y que quedó consignada a través de la inspiración del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Bien, hoy estaremos tocando el punto de los bautismos. Esta doctrina, las doctrinas fundamentales o los rudimentos de la doctrina de Cristo, como dice Hebreos en el capítulo 6, dentro de ellos están los bautismos, la doctrina de los bautismos, las cuales debemos de tener nosotros claramente fundamentados. El bautismo, vamos a empezar con el bautismo en agua, y vemos que es algo que fue instituido directamente por el Señor Jesucristo. No es algo que haya sido transmitido a través de los apóstoles, sino Él directamente nos enseñó cuando bajó a las aguas la necesidad del bautismo. Esto se puede conocer como una ordenanza, porque Él después ordenaría a través del Mateo 28, ¿verdad? Y a través de Marcos 16, veremos nosotros cómo Él está instruyendo, está mandando, da un mandamiento. ¿Es una ordenanza o es un mandamiento? El bautismo no queda a la decisión de un miembro de una congregación, no, es un mandamiento, tiene que hacerlo, debe de hacerlo. Y es parte de todo un contenido espiritual que nos va enseñando y nos va preparando también para poder recibir otras enseñanzas espirituales. Tienen que ser con cosas naturales porque nosotros somos seres naturales, pero realmente el contenido, el trasfondo de la enseñanza es eminentemente espiritual. Bien, vamos a ver cuál es el trasfondo del bautismo. El bautismo es una continuación de lo que el pueblo de Israel practicaba, en el sentido de que el lavamiento era una purificación, era una forma de limpiarse, era una forma de quitarse inclusive la condición de inmundo. Si recordamos las instrucciones que nos dicen en Levíticos 14 y Levíticos 15, vemos también cómo Aarón mismo, antes de ocupar su oficio de sumo sacerdote, y sus hijos de sacerdotes son lavados, o sea, son purificados, son limpiados a través de ese procedimiento. Inclusive, antes, en el capítulo 19 de Éxodo, vemos cómo el Altísimo Dios le recomienda, le ordena más bien a Moisés que santifique al pueblo, o sea, 3 días antes que se santificara, o sea, que se lavaran. Entonces ya era un proceso que tenía razón, que tenía sentido en el pueblo de Israel y lo conocían. Por eso cuando Juan el Bautista presenta el bautismo en agua para confesión y perdón de los pecados, era algo que ellos lo aceptan, lo abrazan, porque tenían claro el conocimiento de que esto significaba lavamiento, purificación.
Bien, todo esto pues, este trasfondo, inclusive también cuando una persona que se convertía al judaísmo, al pueblo de Israel inclusive, lo lavaban, lo sumergían, y de esta manera él alcanzaba, y todavía lo practican inclusive los judíos, y de esta manera alcanzaba ya la condición con todos los derechos y obligaciones de un judío. Entonces los prosélitos, a través de la purificación en el agua, alcanzaban la condición de ciudadanos judíos. De la misma manera, las mujeres, cuando tenían a sus hijos, ¿verdad?, tenían que pasar por el rito de la purificación. Bien, entonces todo esto es el trasfondo que va preparando para que Juan el Bautista lo establezca como el bautismo de regeneración, perdón de los pecados. Amén. El Señor Jesús obviamente no había pecado, no tenía por qué bautizarse. Sin embargo, como Él está instituyendo, Él mismo establece con su práctica la importancia de esta ordenanza, ¿verdad? Son dos las ordenanzas que nos da el Señor Jesús con toda claridad, que son las que debe practicar toda la iglesia. Y estas ordenanzas son, por un lado, es el bautismo en agua, y por el otro lado es la cena del Señor. Son dos ordenanzas instituidas y practicadas por el Señor, y debe de ser practicadas por la iglesia. Bien, ¿por qué es importante el bautismo? En el Nuevo Testamento, el bautismo no solamente sucede como un acto de iniciación en el, podríamos decir, de inicio para formar y participar parte de la iglesia con todos los derechos que esto implica y las responsabilidades, y cumple también otros propósitos espirituales. No es opcional como algunos lo ven, mi hermano, y si lo enseñan de esa manera, lo están enseñando equivocadamente. El mandamiento del bautismo debe de cumplirse, ¿verdad? Algunos dicen, ¿para qué me bautismo si yo de todas maneras no voy a ser más santo si me bautizo? No, sí va usted a ser, claro que sí, porque está usted obedeciendo. Entonces sí va usted a ser más perfeccionado cuando usted baja las aguas. Otros dicen, tampoco si no me bautizo, pues tampoco voy a ser más pecador. Sí, está usted en desobediencia, mi hermano, está usted en pecado. Entonces hay que aclarar bien estas cosas porque no quedan al sentir. La obra del reino de los cielos y los mandamientos de Jesús no están al sentimiento, son para cumplirse, ¿verdad? Porque son mandatos del Rey. No está dejando al criterio de nosotros, sino que estamos nosotros ingresando a una familia, estamos ingresando al reino de los cielos, estamos ingresando, mi hermano, a ser separados del mundo para, como santos, formar parte de una iglesia. Entonces hay mandamientos que cumplir para ser miembros de pleno derecho. Amén. Bien, entonces esto es muy claro. Vamos a ver ahorita qué requerimientos se necesitan para el bautismo, ¿verdad? No es tiempo lo que se necesita para ser bautizado. En algunas congregaciones dicen, pues tú tienes apenas unos meses, apenas tienes un año. En otros lugares dicen hasta que cumplas 2 años, y eso es resultado de la tradición católica romana, en los inicios del cristianismo católico, ¿verdad? En la que tenían que esperarse cuando menos 2 años. No es por tiempo. Ahorita vamos a ver lo que nosotros requerimos para realmente hacerlo con pleno conocimiento. No se debe hacer por emoción. Una de las características que yo no debo de hacer es bautizarme por emoción. No, yo debo de bautizarme por convicción.
porque sé las serias implicaciones que conlleva esta decisión, ¿verdad? Bien, vamos a ver. En el Nuevo Testamento se vuelve doctrina, el bautismo es doctrina, ¿verdad? Por eso estamos tocándola como una doctrina básica que queda constancia inclusive en Hebreos 6, capítulo 6, versículo 2. Entonces, nuestro Señor Jesucristo sentó el precedente. Él se bautizó para darnos ejemplo. Amén. También nuestro Señor Jesús dio mandamientos precisos sobre el bautismo en Mateo 28 y en Marcos 16, ¿verdad? La Iglesia Apostólica, como consecuencia de este mandamiento, lo practicaba, como podemos verlo en el libro de Hechos, en el primer mensaje de Pedro, Hechos capítulo 2, podemos verlo en el Hechos capítulo 8, cuando Felipe está evangelizando al eunuco, ¿verdad? Y podemos verlo en Hechos capítulo 18, también cuando llega Pablo a Efeso. De esta manera, pues, vemos nosotros que esto se practicaba ya como una forma establecida dentro de la iglesia bajo la dirección de los apóstoles. También Pablo lo menciona como una parte importante, como un componente entre el vínculo de la familia cristiana. Tenemos en Efesios 4, versículo 5, dice: nosotros tenemos un Señor, una fe y un bautismo. Amén. Un bautismo, solamente un bautismo. Amén. Ahorita vamos a tocar el asunto de si se puede uno bautizar varias veces. Entonces vemos que la doctrina está plenamente establecida desde el origen de nuestro Señor Jesucristo hasta la forma como los apóstoles están llevando el mensaje de salvación. Ahora, ¿cuál es el concepto que implica el bautismo? Bien, es un sacramento, pues es una cosa sagrada, ordenada por el Señor Jesús, que nos indica y nos representa que somos parte de la iglesia y que estamos en obediencia y cumpliendo. Entonces es un paso de obediencia, ¿verdad? Y esa obediencia se toma porque yo recibo claramente, o sea, el contenido es de que yo recibo claramente la salvación de Cristo y por lo tanto yo muero al viejo hombre, me sumerjo en el agua, muero y salgo del agua y resucito en Cristo Jesús. Yo claramente estoy espiritualmente experimentando una transformación de actitud y en el corazón. Amén. Ustedes recuerdan cuando una vez le dijo Samuel a Saúl: vendrá el Espíritu sobre ti y cambiará tu corazón. Nosotros en el bautismo tenemos que tener esa disposición de ser transformados, ¿verdad? Y entonces todas las obras son espirituales. Obramos por fe. Yo me meto al bautismo por fe. Voy a morir al viejo hombre y voy a resucitar en Cristo Jesús, ¿verdad? Como un santo, como un apartado del mundo para Cristo. También de la misma manera, yo estoy declarándole a todas las personas que están participando de ese bautismo de que yo me he apartado del mundo y que he decidido seguir el camino de Cristo y vivir en el reino de los cielos. Es una declaración pública de la fe que yo voy a empezar a profesar a partir de ese momento, ¿verdad? También es una declaración de que yo me convierto en un discípulo de Cristo. Yo sigo sus mandamientos, yo sigo su enseñanza. Entonces,
Esto es el contenido espiritual que tiene el bautismo. Por eso es que tiene que realizarse por convicción, con conocimiento, con una decisión clara de ya yo dejar de ser lo que soy para ser transformado. Y ahí es donde el bautismo adquiere su característica de regeneración. Regeneración es volver a ser de nuevo, o sea, nacer de nuevo, la nueva criatura. Amén. Bien, Marcos 16, hermanos, es una de las instrucciones. Voy a leer primero, Marcos 16, Marcos 16. Y vemos en esta porción de Marcos 16, dice, el 15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Bien, esta tiene una enseñanza muy amplia. El evangelio es a toda criatura, a todo ser humano. Amén. Y luego dice, el que creyere al evangelio que se está predicando y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el bautismo lo está ligando de alguna manera a una decisión de creer, y como yo creo en el evangelio de Jesús y en todas sus ordenanzas, yo me bautizo. Es una confirmación de la fe que yo decidí seguir. De esta manera está íntimamente ligado a la salvación. Es prudente, pues, de que nosotros lo hagamos. De esta manera cumpliremos y empezaremos el proceso de regeneración. Ahora bien, hay cosas que no es el bautismo y que algunos tenemos idea un poco confusa al respecto. ¿Qué cosa no es el bautismo? Mucha gente piensa que se va a bautizar y cuando salga va a ser otra persona en sus hábitos, en sus costumbres, en sus concupiscencias. No, eso Pedro lo dice con toda claridad, ¿verdad? Que el bautismo no significa que somos desprovistos de todas nuestras inclinaciones equivocadas, de toda nuestra mala forma de vivir, sino que es la decisión. Hemos tomado la actitud de volver a nacer de nuevo y consecuentemente necesitamos aprender la cultura del reino de los cielos cumpliendo los mandamientos que se nos dan. Entonces mucha gente piensa, entra al agua, sale del agua y dice, pues yo ya no tengo ya ninguna concupiscencia conmigo, yo ya me metí al agua. No, mi hermano, usted tiene que hacer el proceso de santificación. El Espíritu Santo va a trabajar con usted todo el tiempo. Lo que pasa es que usted ya tomó la decisión y por lo tanto a partir de ese momento el Espíritu Santo va a estar trabajando con usted para que sea transformado, para que sea regenerado, ¿verdad? Entonces, no es en automático como piensan algunos y por eso después dicen, pero si yo ya me bauticé hace un año y no puedo dejar de fumar. No, mi hermano, no era porque usted se metió al agua. Usted debe entender que fumar es un pecado, que usted está dañando el templo del Espíritu Santo y que usted tiene que entrar en un arrepentimiento de ese vicio y que el Espíritu Santo le ayude para que usted supere esa debilidad de carácter. Y entonces vamos entendiendo realmente que el bautismo me ha preparado, me ha ingresado a la familia de Cristo, me ha hecho estar inmerso en Él, así como me metí al agua, así estoy inmerso en Cristo Jesús, y Él está obrando conmigo. Está haciendo el trabajo del lavamiento por medio de la palabra y del Espíritu. Amén. Sí es cierto que el bautismo simboliza la regeneración de nosotros. Eso es cierto, pero no produce esa regeneración. Y este es de lo que yo le estoy ahorita compartiendo a usted. Tenemos nosotros que continuar en el proceso de santificación y perfeccionamiento. Amén. Ahora, el que ya fue bautizado debe estar convencido de que él está en Cristo Jesús
que él ya al haber recibido a su Señor Jesucristo, ha sido perdonado de todos sus pecados y que está limpio de sus pecados. Entonces es una obra eminentemente espiritual. Yo salgo del agua convencido de que soy regenerado y que el Espíritu transformará mi vida y me santificará. Amén. ¿Qué debe de venir unido al bautismo? ¿Qué cosa es lo que viene unido y que hace que yo anhele el bautismo? Primero, recibir al Señor Jesús, obviamente. Debe ser una obra de creer en Jesús. La segunda, estar arrepentido de todos mis pecados. Y luego bautizar. Eso es exactamente la línea que tiene, y vamos a ver la porción de Hechos de los Apóstoles para que veamos el orden en que lo establece en el capítulo 2 el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando está haciendo el sermón y le está dando a conocer por primera vez el Evangelio al pueblo de Israel. Y dice: al oír esto, se compungieron. Amén. ¿Qué es compungirse? Sintieron ellos en su corazón una tristeza, un dolor de lo que habían hecho. Habían entendido que habían cometido una falta muy grave. Se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: entonces, ¿qué haremos? Y Pedro les dice lo que van a hacer: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes, y así van a recibir perdón de los pecados y aún el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros necesitamos recibir a Jesús como Señor y Salvador, como lo plantea aquí Pedro, y les dice: y arrepiéntanse. Ya creyeron en Jesús como su Salvador, su Mesías, sí, pues ahora arrepiéntanse de sus pecados, confiesen sus pecados y bautícense. Entonces, yo no puedo bautizarme si no estoy arrepentido. Y esto parece muy sencillo, mi hermano, pero por eso yo estoy arrepentido de la vieja forma de vivir y consecuentemente yo lo afirmo y lo confirmo con el bautizo. Y a partir de ahí yo ya no haré lo que yo hacía antes y dejaré que el Espíritu Santo vaya cambiando mi carácter, mis hábitos, mis costumbres, mi forma de pensamiento, y yo voy a ir aprendiendo cómo debo de vivir bajo los mandamientos del Señor Jesús. Amén. Entonces, estas condiciones sí las debo de tener yo antes de bajar al bautismo. El que no esté arrepentido, que no se baje a las aguas, porque lo único que va a hacer es mojarse. Amén. Ese no es el bautismo. El bautismo tiene un valor eminentemente espiritual y se confirma con un acto natural para que yo lo sepa, lo declare delante de los demás que son iglesia a la cual me voy a integrar, y para que también lo sepa ¿quién? El Espíritu de los aires. Bien, de esta manera vemos que el bautismo tiene un profundo significado, sí lo tiene, ¿verdad? Y vemos continuamente esto, les digo, en todo el libro de Hechos de los Apóstoles. El bautismo es una bendición, mi hermano, es una bendición que nosotros debemos de recibir, ¿verdad? Lo debemos de hacer con toda disposición, con toda devoción, mi hermano, con reverencia y temor, mi hermano, porque estamos entrando a la familia de Dios. Ahora bien, ya sé por qué me debo de bautizar, ya sé si me mojé o me bauticé. Ahora voy a ver lo siguiente. Una persona que se cambia de una denominación a otra, ¿debe otra vez volver a ser bautizado? No. Si fue correctamente su bautismo, en donde haya sido, si fue por convicción, si se estaba arrepentido, si el Señor Jesús está en su corazón,
con una vez es suficiente, se cambie de congregación, se cambie de denominación, se cambie de organización, como ahora acostumbran cambiarse de cada rato de un lado para otro, ¿verdad? Ya no hay necesidad. Oiga, pastor, pero yo he oído por ahí que dicen que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús y no como dice Mateo 28, mi hermano. Yo creo que la palabra de Jesús tiene más peso que la palabra de cualquiera. Amén. Además, vamos a leer Mateo 28, nada más para tratar esto, que un movimiento por ahí confesional está tratando de llevar a las gentes a confusión, ¿verdad?, al respecto. Vamos a ver qué dice Mateo 28 de lo que ordenó el Rey, el Salvador. Amén. No lo que podrían decir los hombres. Mateo 28, 18 dice: toda potestad me es dada en el cielo. Quiere decir que yo soy el que mando. Yo soy el que tiene el dominio, el poder sobre todas las cosas. Y yo mando y digo: hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula. Esto es lo que dijo Jesús. Amén. Entonces muchos dicen, bueno, y entonces, ¿por qué por qué en Hechos de los Apóstoles 2:28 Pedro dice que se bauticen en el nombre de Jesús? Ahí hay dos cuestiones que debemos de aclarar. Una, hay un problema de traducción. Dos, ahí Pedro no está dando doctrina, mi hermano. Ahí está dando una instrucción. Pero nosotros debemos de respetar lo que ordenó Jesús, el Señor de los señores. Amén. Perdón, no es dos, es dos. Por favor. Ay, gloria a Dios. Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Pedro está dando instrucciones y está dándoles a conocer lo que ellos van a recibir. No está modificando la fórmula de Mateo 28:18. Amén. Entonces, algunos llegan a estas congregaciones de solo Jesús y le dicen: te voy a tener que volver a bautizar porque tú te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que solo en el nombre de Jesús. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice lo que mandó Jesús y la instrucción que está dando Pedro. Pero Pedro aquí, mi hermano, les está dando a conocer a los judíos la necesidad que tienen fundamentalmente de recibir a Jesús, de bautizarse, ¿verdad? Y de la promesa del Espíritu Santo. Es tanto como que nosotros ahora dijéramos: mira, si tú te bautizas en el nombre de Jesús, inmediatamente vas a estar bautizado en el Espíritu Santo. Porque eso también se podría inferir de este contenido. Entonces, nosotros debemos de obedecer lo que salió de la boca del Señor Jesús. Amén. Esta es una forma en que está instruyendo Pedro para que se acercaran, y ya los apóstoles
en el momento del bautismo los bautizarían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted me dice, me va usted a preguntar, ¿y cómo supo usted eso? Porque el que escribió Mateo, mi hermano, estaba en ese momento, ¿verdad? Mateo era un apóstol, mi hermano. Y si Mateo escribió que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues lógicamente, a la hora de estar bautizando, estaría recordando Mateo, pues lo que está escribiendo. Amén. Y de esta manera, mi hermano, dejamos ese vicio que se está produciendo ahí de decir que se anula el bautismo si se hizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi hermano. Eso realmente adquiere una dimensión que no alcanzan a comprender estos hermanos, ¿verdad? Al anular un mandamiento establecido en las Escrituras. Bien. Entonces con esto vemos que si se hizo correctamente el bautismo en cualquier denominación, si usted decide cambiarse, ¿verdad? Pues tenga mucho cuidado y no cambiarse de doctrina, porque de doctrina solamente hay una. Amén. Bien. Ahora, ¿cómo me debo de bautizar? ¿Cómo es el bautismo? Bien. ¿Dónde está usted? Felipe va caminando con el eunuco, le va enseñando Isaías 53. Y cuando llega y le va hablando del evangelio, obviamente, de lo que había mandado el Señor, y de repente le dice el eunuco, ahí hay aguas, ¿verdad? Como que iban caminando en el desierto, y en el desierto no hay mucha agua que digamos, mi hermano. Pero llegaron en un momento donde había un arroyito, y ahí dice, aquí hay aguas, bajémonos y bautízame. Entonces, la forma que fue enseñada por el Señor Jesús es el método de la inmersión. ¿Qué cosa es la inmersión? Es quedar cubierto de agua. Si el agua es pequeña, pues uno se hinca en el agua y su cabeza la sumerge. Ahora se acostumbra a hacerlas en las ciudades. Por ejemplo, no sé si usted ha tenido oportunidad de ir al norte del país, donde a veces el agua es verdaderamente escasa, entonces no hay ríos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir al norte, pero los ríos nada más son en tiempo de lluvias, mi hermano, y el resto del año están secos totalmente. Entonces, pues lo hacen a través de albercas y lo hacen también por inmersión, ¿verdad? Por inmersión también hay dos métodos de hacerlo. Uno es acostando a la persona, pero quedando cubierta de agua, o otra es sumergiéndola y quedando cubierta de agua. Esa es la forma que bíblicamente queda establecida. Después vendría una corriente de opinión en la que diría, pero eso fue mucho después, mi hermano, de los apóstoles, de ya la iglesia caminando. Esto estamos hablando de prácticamente el año 1000 y tantos, en la que decían que bastaba con aspersión. ¿Qué es aspersión? Es agarrar con un instrumento agua y sacudirla sobre la persona, que nada más le caigan gotas de agua, y con eso era suficiente el bautismo. Otros agarraban con su mano un poco de agua y la lanzaban sobre la cabeza de la persona y con eso era bautizado. Otros con un poquito de agua, ¿verdad? Como lo hacen ahora en las pilas bautismales del catolicismo romano, agarraban un poquito de agua y la dejaban caer en la cabeza y ahí hacían el bautismo. Si es un lugar donde no hay manera de encontrar un lugar donde uno se sumerja, se ha entendido que lo importante es la actitud espiritual de la persona. Sin embargo, si hay manera de hacerlo por inmersión, ese es el modelo que dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en muchas congregaciones mandan a hacer ellos mismos una especie de tanquecito
en donde la persona pueda ser sumergida. ¿Por qué? Porque baptizar, que esa es la palabra baptizo con P, viene del griego que quiere decir sumergir, cambiar de color, ¿verdad? Dejar inmerso en, eso significa la palabra bautizo. Entonces la misma palabra está enseñando cuál es la intención de lo que debemos de hacer. Ahora, Pablo nos dice que nosotros somos muertos con Cristo, y eso es precisamente sumergirse en las aguas, y resucitados en Cristo, salir de las aguas. Entonces, por eso es importante, para que yo entienda lo que está pasando en mí espiritualmente, usar el método de la inmersión, ¿verdad? Eso es lo más conveniente, a menos que si una persona está muriendo, mi hermano, y acaba de recibir a Cristo, obviamente yo creo que lo importante ahí es la actitud espiritual de la persona. Si están en la guerra, como ha sucedido, mi hermano, donde cristianos a sus compañeros soldados que están heridos de muerte en medio de la batalla reciben a Cristo, ¿verdad? O en los hospitales donde también sucede esto, pues yo creo que la actitud espiritual, ¿verdad? No la va a usted sacar de terapia intensiva y lo va a usted meter a una alberca, no es posible. Entonces hay cosas excepcionales, y para eso tenemos la guianza del Espíritu Santo. Ahí hay que preguntarle al Espíritu, y a lo mejor Él permite, mediante otro procedimiento, ¿verdad?, realizar la obra del bautismo en la persona. Sin embargo, no olvidemos que el que salva es Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Bien. ¿Quiénes son candidatos para ser bautizados? ¿Cualquiera puede ser bautizado? No, por supuesto que no. Solamente puede ser bautizado el que ha creído en el Señor Jesús, el que lo ha recibido como su Señor y Salvador. Segundo, se ha arrepentido de sus pecados y ha decidido no volver a vivir la vida equivocada que había vivido en el mundo, ¿verdad? Y tercero, para que eso suceda y tenga la convicción de pertenecer a la familia de Dios. Eso no lo puede hacer un niño, mucho menos de 40 días. Por lo tanto, no se debe bautizar a los niños. ¿Qué pecados va a confesar un niño? Hay muchos argumentos que utiliza las iglesias, tanto la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Copta, egipcia, ¿verdad? Y otras congregaciones aún que se dicen evangélicas practican el bautismo de los niños. No existe ningún antecedente bíblico al respecto. ¿Por qué? Porque significa el bautismo, mi hermano, es un acto de fe. Es una decisión. Y eso no lo puede hacer un niño de 40 años, de 40 días, perdón. Muchos dicen, y si se muere el niño, se va con el Señor Jesús. Amén. Él dice, dejad que los niños vengan a mí. Los ángeles de estos pequeños están siempre viendo el rostro de mi Padre. ¿Verdad? La vida en la iglesia empieza con el bautismo. Y consecuentemente implica tener responsabilidades para poder ejercer ese derecho. ¿Y cómo va a tener responsabilidades un pequeño que no ni siquiera habla, mi hermano?
Amén. Entonces, ¿debe de bautizarse a los infantes? No. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo instruye y porque no tienen conciencia. Ellos no tienen conciencia de lo que hacen. Y para poderse bautizar hay que tener conciencia de lo bueno y lo malo. Amén. Algunos dicen, mi hermano, y esto es muy importante, la postura de algunos dicen, hay que bautizarse porque nosotros el bautismo equivale a la circuncisión de los judíos. Así como los judíos a través de la circuncisión formaban parte del pueblo de Israel, así nosotros bautizándonos formamos. Sí, así es en cuanto a los actos, pero no equivale el bautismo a la circuncisión judía, no equivale, son dos eventos que sí nos permiten a aquellos formar parte de un pueblo y nosotros tomar una decisión y empezar a declarar todas nuestras responsabilidades y derechos como iglesia, pero no equivale, que quiere decir que no es comparativo, son dos actos totalmente diferentes, uno señalado para el pueblo de Israel y otro señalado para la iglesia. Cada quien tiene, en el caso del pueblo de Israel es hecho en la carne y para la iglesia es hecho en el espíritu. Amén. Bien. Esto es en cuanto si se puede bautizar a los pequeños, ¿verdad? ¿Qué tenemos entonces? ¿Cómo concluimos con el bautismo? Que es una práctica que hay que hacer, es un mandamiento de Jesús, preferentemente por inmersión, debe estar previamente la confesión de fe, creyéndolo en el corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados y entrando a las aguas convencidos de que no vamos a volver a ser los mismos, ¿verdad? Entonces, esto nos indica de qué manera opera verdaderamente el bautismo en agua. ¿Qué tiempo debe de tener una persona en Cristo? Si ya se arrepintió y decidió, convencido de que no va a volver a vivir de la misma manera, puede bajar a las aguas. Y lo hemos visto en las Escrituras. ¿Cuánto necesitó el eunuco para bajar a las aguas? ¿Cuánto necesitaron los israelitas que escucharon a Pedro para bajar a las aguas? ¿Cuánto necesitaron los que estuvieron en la casa de Cornelio para bajar a las aguas? Recibir a Cristo Jesús y arrepentirse y decidir ser parte de la iglesia. Es todo lo que se necesita. No importa el tiempo, ¿verdad? No está limitado a reglamentos de las organizaciones. Por eso es que la iglesia la debe de guiar el Espíritu Santo, que es el que conoce a cada uno de nosotros. Amén. Bien. Después de que nuestro espíritu ha sido vivificado, al recibir al Señor Jesús, su preciosa sangre es derramada sobre nosotros, nos limpia totalmente de nuestros pecados, nosotros adquirimos la condición de seres plenos con espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y empezamos el proceso de santificación. Hemos sido, mis hermanos, ingresados a la familia de Dios. Y estamos en ese momento, en el momento que anhelemos en nuestro corazón, podemos alcanzar el bautismo en el Espíritu Santo. La promesa que viene, mi hermano, señalada en Mateo 3, con Lucas, y posteriormente señalada en Hechos de los Apóstoles. El bautismo en el Espíritu Santo es una necesidad para poder hacer la obra del reino de los cielos. Sin el bautismo del Espíritu Santo no se puede cumplir la gran comisión.
¿Cuáles son los antecedentes de nuestra fe, de nuestra doctrina? Las Escrituras, mi hermano. No importa lo que piense alguien, dejó de pensar, por eso hay que leer las Escrituras. Y las Escrituras dicen: permaneced en el aposento alto hasta que venga el Espíritu Santo, para que los envista de poder y ustedes vayan y puedan evangelizar. El Señor ascendió a los cielos después de 40 días de haberles estado hablando y dándoles mandamientos acerca del reino, dice Hechos de los Apóstoles. Y los apóstoles no salieron, y los otros discípulos no salieron a evangelizar, no salieron a dar las buenas nuevas hasta que no vino el Espíritu Santo. La obra de Dios no se puede hacer sin el bautismo en el Espíritu Santo. Todo lo que hagamos será esfuerzo de hombre, pensamiento de hombre, recurso de hombre, y creyendo estarle sirviendo al Señor, volvemos a caer en la doctrina de las obras muertas de las que habla Hebreos 6. Amén. Hay obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Las que se hacen sin la dirección del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Amén. Pues es una promesa del Padre, es otro don del Padre, es un regalo del Padre. Amén. Vosotros sois malos, pero si os pide vuestro hijo un pan, no les vais a dar una serpiente. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos no les dará a ustedes el Espíritu Santo si se lo piden. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener? ¿Por qué asemeja con el pan? Porque hay que tener hambre del Espíritu Santo, hay que anhelarlo. Y entonces el Padre nos lo dará. ¿Por qué? Porque así está en las Escrituras. No depende de nuestro carácter, no depende de nuestras obras, no depende de nuestra santidad, depende del anhelo de nuestro corazón para que nosotros seamos habilitados para hacer la obra del reino de los cielos. Amén. Esto sucede, esto es lo que nos está enseñando Hechos 2. Amén. Y una manifestación clara de que yo tengo el bautismo del Espíritu Santo es precisamente el hablar en lenguas. En el caso de Hechos de los Apóstoles, pues fue, mi hermano, las lenguas de fuego que aparecieron sobre cada uno de los 120 como manifestación física de que el Espíritu Santo ya había venido del cielo a la tierra. Ahora ya no es necesario que se aparezcan las lenguas de fuego en nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya está aquí desde hace 2000 años. Pero sí hay otra manifestación física para que yo sepa, amén, de que estoy bautizado en el Espíritu Santo, y eso se llama hablar en lenguas, ¿verdad? ¿Pueden ser idiomas de países que hay en la tierra? Sí, como a muchos de los 120, por eso dice, había medos, había partos, ¿verdad? Había capadocios, había griegos, etcétera, y todos hablaban mi lengua, dice, las lenguas de ellos, o sea, idiomas, o lenguas angelicales, como dice Primera de Corintios, capítulo 13, ¿verdad? Entonces, pueden haber la lengua en idiomas o lenguas angelicales, dependiendo de lo que el Espíritu bien le plazca darnos a cada uno de nosotros, y ha sucedido. Esto sigue sucediendo, ¿verdad? Bien, entonces el hablar en lenguas es una señal del bautismo del Espíritu Santo, y que yo necesito el bautismo del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Así lo plantean las Sagradas Escrituras, y así lo vemos que cuando llega Pablo en Hechos 19 a Efeso, y se encuentra ahí a algunos que habían recibido el bautismo en agua, y les dice, ¿y en el Espíritu Santo ya lo recibieron? No, dice, ni siquiera sabemos el bautismo. Como muchas congregaciones ni siquiera saben del bautismo del Espíritu Santo. Ahora en el año 2017 están como Hechos de los Apóstoles 19 hace 2000 años. No les hablan del bautismo del Espíritu Santo. Lo tienen prohibido
¿verdad? Y confunden el sello del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. Y de esta manera no se puede hacer la obra, no se puede cambiar nuestras debilidades. No tenemos el poder para la influencia de los espíritus de los aires que están alrededor de nosotros, que están tomando ventaja de nuestras debilidades, de nuestras concupiscencias. Necesitamos un poder superior a ellos para que podamos nosotros ser transformados y además apartar de nuestra vida la opresión y la influencia de estos espíritus caídos. Amén. Bien, esto, mi hermano, desde el bautismo del Señor Jesús, cuando Él sale de las aguas, viene sobre Él el Espíritu Santo. Claro, desde el mismo cielo es ungido el Señor en el Espíritu Santo y empieza su obra. Él mismo necesitó del bautismo en Espíritu Santo para empezar su misión, cuanto más nosotros, mi hermano, con todas nuestras debilidades y flaquezas, ¿verdad? Y es por eso que usted conocerá a mucha gente que no cambia, tiene años y años en el cristianismo y no cambia su carácter, no cambia su forma de ser, no cambia. Muchos se dedican a evangelizar nada más. Bueno, mi hermano, qué bueno, bendito Dios. Son extraordinarios evangelistas, pero su carácter es el mismo después de 10 años. ¿Sí? Siguen tratando mal a la esposa, siguen siendo enojones con sus hijos, siguen siendo gente que no es testimonio de vida. ¿Por qué? Porque no tienen el bautismo del Espíritu Santo que los va transformando. Ahora bien, el bautismo del Espíritu Santo es diferente a la conversión. Muchos piensan, no, yo ya recibí a Jesús y todo, y yo ya tengo el bautismo del Espíritu Santo. No, mi hermano, son dos cosas diferentes. ¿Quién lo señala? Las mismas Escrituras. No nosotros, las Escrituras. ¿O acaso los apóstoles no habían ya recibido al Señor Jesús? Pues eso lo recibieron desde que dejaron sus redes, desde que dejaron sus embarcaciones, desde que Mateo dejó su puesto público. Habían aceptado al Señor, dejaron todo por el Señor, ya lo habían aceptado. Muchos ahora han aceptado al Señor y no han dejado todo por el Señor todavía, ¿verdad? Pero los apóstoles necesitaron. Hasta Juan 20, el Señor sopla, ¿verdad? Y los sella a ellos para que puedan vivir sin su presencia. Pero el bautismo necesitan ellos irse a un lugar, estar en oración unánimemente juntos para que descienda del cielo a la tierra el Espíritu Santo. Entonces debemos de separar una porción de la otra. La obra del Espíritu Santo, la importancia del bautismo del Espíritu Santo queda señalado en la vida del Señor Jesucristo. Desde su nacimiento hasta su ascensión, el Espíritu Santo obró en semejanza de hombre sobre nuestro Señor Jesús. Si sobre él y sobre sus discípulos hizo, mis amados, una obra tan importante, cuánto más nosotros lo necesitaremos. Amén. Si tenemos alguien dice, no, es que yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, yo le preguntaría, ¿usted habla lenguas? ¿Usted interpreta lenguas? ¿Usted tiene don de sanidad? ¿Usted tiene don de profecía? ¿Usted tiene don de ciencia? ¿Usted tiene, mi hermano, don de palabra de sabiduría? Si usted no tiene ninguna de estas cosas, usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo es para liberar precisamente los dones espirituales que están consignados en 1 Corintios 12. Amén. Estas son las manifestaciones que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Amén.
Si no los tiene usted, mi hermano, usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. ¿Usted ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Usted siente que puede dejar todo por Jesucristo? Si no es así, usted necesita el bautismo del Espíritu Santo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo pone el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Usted, mi hermano, ¿tiene usted hambre por la palabra? ¿Lee usted constantemente la Biblia? ¿Está usted en sus devocionales? ¿Medita usted la palabra? Si no lo hace, usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que les despierte ese deseo de conocer a Jesús. Amén. Y tener así una relación más profunda con el Señor. La palabra dice que el Espíritu Santo glorifica a Dios. Glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Si no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, mi hermano, es muy difícil alabar y adorar. Amén. También dice que nos va a llevar y enseñar todas las cosas. Sin el bautismo del Espíritu Santo, mi hermano, se nos dificulta entender la palabra o que se revele sus misterios para con nosotros. Amén. Ahora bien, ¿qué dicen en contra del Espíritu Santo, mi hermano, para defender? Unos dicen que es una fuerza. Amén. Y obviamente, verdaderamente es una expresión tan torpe, una fuerza que hace prodigios, una fuerza que habla, una fuerza que se contrista, una fuerza, mi hermano, que puede contender con el creyente. Por favor, eso es un acto de inteligencia y de voluntad. Eso solamente lo puede tener una persona espiritual. Amén. Los que dicen que es energía, mi hermano. Otros dicen que es el aliento de Dios. No, es una persona. Es una persona, ¿por qué? Por todos los actos que realiza, amén, por toda la forma como obra en la vida del creyente. Y porque es aquel, dice, que con gemidos, una fuerza que gime, oh, qué tremendo, amén, un aliento que gime, amén. No, es una persona que intercede, es una persona que conduce a la iglesia. Claro, es una persona espiritual, por eso no la vemos, pero que conduce a la iglesia a la presencia de Cristo. Hay otros que ni siquiera, dicen, así como los de esos efesios, que dicen, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. La mayor parte de las religiones del mundo ni saben quién es el Espíritu Santo. Otros nada más lo mencionan, mi hermano, como referencia, pero no lo conocen. No tienen intimidad, no tienen comunión con el Espíritu Santo. Queriéndolo reducir, ya vimos cuando hablábamos de la Trinidad, muchos quieren negar la manifestación de Dios como el Espíritu Santo de Dios, que opera y obra todas las maravillas, milagros y prodigios sobre la tierra. Él es el brazo de Dios. Amén. Él es el brazo de Dios que está obrando continuamente y que es el que permite que Dios testifique precisamente de que usted es un hijo de Dios y que es un enviado. Amén. En Hechos de los Apóstoles, mi hermano, mire usted lo que dice capítulo 4, versículo 27. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, a Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y todo el pueblo de Israel.
para que ellos hicieran cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado. Ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Amén, prediquen tu palabra, evangelicen, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Bueno, esa mano que se tiene que extender para hacer sanidades, señales y prodigios es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y así hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, no es solamente, mi hermano, para jactarse de que somos más cercanos a Dios. No, es una necesidad. Es necesario que Dios more en nosotros. Por eso somos el templo de ¿quién? El templo del Espíritu Santo, mi hermano. Así es como Dios mora en nosotros, porque nos envía su Espíritu a nosotros y entonces hacemos morada de Dios en nosotros. Pero si no viene el Espíritu Santo a nosotros, ¿cómo decimos que Dios mora en nosotros? Amén. Bien, mis amados, de esta manera hacemos una pausa y concluimos con el tema de los bautismos. Amén. Felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar.